Recording in progress. Bueno, estamos grabando la clase para efecto y propósito de validación del resumen de las pasadas 12 clases de raíces hebreas para todos los hermanos y las hermanitas que han prevalecido desde la clase 1 hasta la clase 12. Quiero decirles que este es el resumen oficial de estas pasadas 12 clases, las cuales van a tener un propósito, es que usted repase el conocimiento que el Padre Eterno ha depositado sobre usted durante estas pasadas 12 semanas, que son 3 meses estudiando, y que yo sé y estoy seguro que después de usted haber estado experimentando estas clases, su vida es diferente, porque es imposible que sea igual si esta palabra no rompe en su paradigma, en su pensamiento, las tradiciones y todo lo que hemos aprendido, que ha sido mucha palabra de verdad, pero también palabras y contextos de mala interpretación de las escrituras. Sabemos que la escritura es la palabra de Elohim, pero cuando una palabra alguien la trata de distorsionar, sabemos que el enemigo siempre ha tratado y ha estado tratando de distorsionar las escrituras. De hecho, en la Biblia hay 22.000 palabras con otra traducción que las cambiaron para crear otra traducción bíblica y así crear confusión y crear sobre más de 44.000 religiones diferentes alrededor del mundo, donde todas proclaman una religión de verdad y santidad y pureza, pero están con algunos conceptos bíblicos válidos, pero la mayoría de ellos son erróneos. Entonces, donde hay un evangelio, donde se dispara la palabra distorsionada, crea confusión. Entonces, la confusión debe ser prácticamente confrontada por la palabra con un maestro directamente de Israel. Por eso yo estoy certificado como un maestro de la escritura de Israel. Yo estudié directamente de Israel, porque en Israel nació el Mesías, en Israel nació el Mesías Yeshua. Y lo primero que hay que entender es que si usted estudia lo mismo que enseñó el Mesías, sin distorsión, sin eh, palabras que confunden, usted va a poder ser libre y va a poder entender primero que nada quién eres tú. Por eso que en la primera clase nosotros traímos quién soy yo para Yahweh. Y cuando hablo de Yahweh, hablo de Dios, Yahweh, Jehová, de los ejércitos. Según las instrucciones de la palabra, que es la Torah, esas primeras clases, una y dos, te dan identidad, te enseña el pacto que Dios hizo con un pueblo. Dios no hizo un pacto con todas las naciones, Él hizo un pacto con una nación que fue con Israel. Y el verdadero Israel, explicamos que no es la nación santa como tal, no es la tierra, mejor dicho, no es la tierra. El verdadero Israel es aquellos que pertenecen a las 12 tribus, que son los hijos de Jacob. Amén. Y de esas 12 tribus, sabemos que 10 se dispersaron en todas las naciones y se quedaron dos, que fue la tribu de Judá, se quedaron en Israel como tierra. Y de allí los judíos, que de ahí donde nace la tribu de Judá, que es judío, judío viene la palabra Judá, de esas tribus, se quedaron dos de la tribu de Judá. Y gracias a ellos tenemos Biblia, gracias a ellos tenemos Torá, tenemos la palabra. Amén. Entonces, las otras tribus se esparcieron entre todas las naciones. Ellos son el sinónimo del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que se fue y le pidió todos los bienes a su padre y se fue, pero hubo otro hermano que se quedó en la casa. Esa es la representación de Judá, el que se quedó en la casa. Pero el hijo pródigo son las 10 naciones que están esparcidas en el mundo. Ya eso ya lo explicamos en las primeras clases. Entonces, la mayoría de los cristianos no entienden quiénes somos para Dios. Muchos responden si le preguntamos quién eres para Dios, dice soy cristiano, pero la escritura responde en términos de pacto, familia, ciudadanía y propósito. La Biblia no hace referencia a que Yeshua o que Yahweh hizo pacto con cristianos, hizo pacto con el pueblo santo de Dios. Claro,
que después nuestro estilo de vida se refleja que somos personas separadas. Si a eso tú le quieres llamar ser cristiano, pues está bien, porque cuando tú eres una persona separada para Dios, cambia tu vocabulario con la transformación de tu mente, comienza a cambiar tu forma de pensamientos, ya no piensas con duda, ahora piensas con fe. Te conviertes en una persona que quiere hacer las cosas bien porque sabes que haciendo lo malo, lo que ya Dios te dice que no hagas, te va a traer maldición, te va a seguir trayendo estancamiento. Entonces, si a eso tú le quieres llamar ser cristiano, hacer las cosas bien, pues está muy bien. Pero la escritura responde al término de pacto, que Yahweh hizo pacto con su pueblo Israel. ¿Quién es Israel? La familia del Eterno. Que cuando aceptamos a Jesús, para que me entiendas, que es Yeshua, que así yo prefiero llamarlo en hebreo, cuando aceptas a Yeshua como Salvador, tú vienes a ser injertado en el árbol original del pueblo santo de Dios y ya eres ciudadano y tienes identidad y propósito. Ahora eres hijo adoptado, hija adoptada de Dios. Y desde ese momento tu identidad nace. Cuando Dios te separa, como lo hizo con Abraham, que en aquel tiempo Abraham vivía en un lugar contaminado, donde su padre, no lo dice la Biblia, lo dicen otros libros hebreos, el papá de Abraham era un hombre idólatra que preparaba dioses, los creaba con sus manos y practicaba la idolatría. Y a Abraham no le agradaba eso, porque él era un hombre que entendía que había algo más, como quizás hoy tú llegaste aquí a estas clases o llegaste hace 3 meses a estas clases, entendiendo que había algo más, pero no tenía dirección porque nadie de este tiempo sabía el conocimiento de las escrituras hebreas para enseñarte. Y ahora que el Padre, por gracia y misericordia, me escoge a mí para traerte esta luz, ahora estás pudiendo entender lo que antes no entendía. Ahora estás viendo lo que antes no veía. Ahora puedes entender que amándote a ti puedes amar a otros, que con tu ejemplo y la obediencia puedes transformar a otros y puedes agradar al que más merece la gloria, a tu creador. Entonces, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham? Vete y haré de ti una gran nación. Otras palabras, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar hacia dónde vas a ir. Dios no le dijo sal para tal tierra, le dijo sal, que yo te voy a mostrar en el camino. Y porque él le hizo caso a Yahweh cuando se le reveló el Eterno, obedeció, eso le contó a él como obediencia. Entonces, desde el inicio, incluye las naciones dentro del propósito, no como un plan B, de la descendencia de Abraham. Después vino Isaac y después vino Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, las 10 que están esparcidas y las 2 que son los judíos. Hasta aquí lo vamos entendiendo. Ahora, luego Yahweh define Israel con lenguaje de identidad, donde dice la Biblia, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 al 6, donde explica y dice el Eterno, santo significa ser apartado para él, no es un título emocional, es una posición de pacto. Por eso cuando el cristiano llega a Yeshua, no recibe solamente el perdón, recibe restauración de identidad. Ya no eres olvidado, ahora eres alguien de valor, porque tú te mirabas al espejo y no te veías con buenos ojos. Muchas veces te miraste en el espejo y decías, qué mal me veo, nadie me ama, no sé qué hacer, estoy sin dirección, me tienen olvidada. Pero cuando vienes al Mesías, el Señor te dice, mía eres tú. Yo no te veo como te ves tú. Tú te ves sin propósito, pero Dios te ve con propósito, porque tú ves el presente, pero Dios ve el futuro. Tú ves tu proceso, pero Dios ve el final. Dios te ve como una princesa, tú te ves como una mujer procesada llena de dolor, pero Dios te ve como una mujer en la eternidad llena de éxito, llena de fe, llena de bendiciones, porque vas a obedecer. Por eso es que dice en Efesios 2, del 12 al 19, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos. La clave está
Antes estaban ajenos a los pactos, eso es lo que quiere decir. Antes estaban ajenos a los mandamientos, antes estaban ajenos a este conocimiento, pero ahora son incorporados. Por eso te estoy dando el conocimiento, porque ahora has venido entrando, aceptando mi palabra, mi Torah en tu corazón, y ahora eres parte de mi pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto no se entiende si Israel se reduce o a solo los judíos. Pedro aplica identidad de pacto al pueblo del Mesías. Aquí entra el tema del verdadero Israel. La escritura muestra quién es Israel y qué hay Israel según la carne. Israel según promesa y pacto. No todos los que descienden de Israel son de Israel. Escuche bien, porque muchos de los que son de Israel no obedecen los mandamientos. Ahora mismo, en Israel, tierra como tal, que está en guerra ahora mismo con Gaza, ustedes saben que ellos están en conflicto. ¿Sabe quién está peleando ahí? Está peleando. Gaza es Ismael, el hijo de la esclava, que Abraham tuvo relación para tener un hijo porque Sara era estéril. Dios le había hablado a Sara y le dijo, en la vejez vas a dar a luz a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Porque de Isaac vienen todas las generaciones. De Isaac vino Jacob, que después Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Todo esto tiene una secuencia, amados. Pero Ismael, como era la hija de Abraham, de la esclava, porque en aquel tiempo Sara era el amo de aquella esclava, y si Sara era estéril, ella podía, según las leyes, ella podía entregarle su esclava a su esposo para que tuvieran hijos. Pero Dios no aplaudió eso, porque hoy en día, gracias a ese error que cometió Sara y ese error que cometió Abraham, ellos se adelantaron a los planes de Dios, porque Dios le dijo, espera un poco más, te voy a dar un hijo de la promesa, se va a llamar Isaac. Pero entonces pasó un tiempo y no pasaba nada, no quedaba embarazada. Entonces ahí fue que Sara le dice a su esclava que se acueste con Abraham para que tenga hijos y le concibió a Ismael. Ismael hoy es la generación de árabes en el Medio Oriente que está bajo la doctrina de Alá, que son personas árabes que no han reconocido a Yeshua como el Mesías, tienen otra ideología, tienen otra mente, son violentos, sanguinarios, y muchos de ellos son personas que son terroristas en el Medio Oriente. Todo esto tiene una razón de ser. Entonces, aquí es donde entra el tema del verdadero Israel. La escritura muestra, ¿verdad?, que el verdadero Israel son aquellos que aceptan el pacto de Moisés, que son los mandamientos. Entonces ya ustedes conocen todo esto. Que no dice que el olivo cambió de identidad, dice que tú entras al olivo. Cuando tú estás en Yeshua, tú entras a ser injertado en el árbol original, que es el árbol del olivo. El olivo significa el árbol, es un árbol hermoso, el árbol de Israel, el árbol genuino de Israel, que es el que obedece a las fiestas de Israel, sigue los mandamientos, guarda el Shabbat, honra a Dios, el diezmo es para la viuda. Esto del diezmo en las iglesias es para la necesidad de los que están pasando hambre dentro de la congregación. No es para seguir alimentando a personas que predican por dinero. Amado, tenemos que tener mucho cuidado, porque quien predica por dinero está cometiendo un error. Y una cosa es darle una ofrenda a un pastor, a un evangelista, a un misionero, eso sí se puede hacer. Pero si yo te digo como ministro que para yo poder ir a predicar a tu iglesia o llevar una enseñanza, yo necesito que me paguen dinero, yo estoy en pecado. Eso es apostasía, porque el diezmo y la ofrenda eran para el servicio sacerdotal, para que el sacerdote tuviera ese dinero para identificar las necesidades de quienes necesitaban en el pueblo: comida, alimento, niños huérfanos, enfermedades, y obviamente para sostener el ministerio y el alimento del sacerdote si hubiese sido necesario. Pero
No es que si entran $10,000 mensuales, un ejemplo, en la iglesia, el pastor va a coger $8,000 para él al mes y 2,000 para las necesidades. No, esto no funciona así. Por eso es que hay un sinnúmero de errores que se cometen porque el que no conoce las leyes sacerdotales, no conoce conocer el templo, cómo funcionaba el templo en el Medio Oriente en el tiempo de Yeshua, antes de Yeshua. Si usted no entiende las leyes de adopción, que son las leyes de bautismo, usted no puede hablar de lo que no sabe y no puede entender lo que no se le ha explicado. Y claro, mucha gente aprenden teología, traen su propia interpretación. No está mal del todo, es parte de la teología que es muy buena, te enseñan algunas cosas, pero como viene de la Roma, de Grecia, pues te da como que un mensaje de interpretación que tú debes interpretar, no como si fuera la Torá, porque la Torá te enseña exactamente lo que tienes que hacer cuando tú eres obediente a la voz de Dios, a qué debes escuchar, qué debes obedecer, cómo debes caminar. Eso es la Torá, pero la teología te enseña un sinnúmero de interpretaciones que tú cuando las analizas, tú puedes tener, a lo mejor hago esto y está bien para Dios, y si hago esto también, y si hago esto también, y si hago esto también, pero esta no y esto no, y tal vez son muy legalistas, y ahí es donde entra la religión. Y eso no es bueno, porque los religiosos del tiempo del Mesías fueron los que lo asesinaron. Por eso es que es importante que usted se haga esta pregunta. Ya usted sabe que usted cogió esta clase y usted mismo se la pueda contestar. Y ojo, porque esto viene en el examen. ¿Deben los cristianos guardar los mandamientos? Obediencia, gracia y amor verdadero. Aplicar gracia y amor verdadero hacia el prójimo. Claro que sí. Y ese tema se malinterpreta por una razón. Muchos creen que los mandamientos ganarme la salvación a través de los mandamientos. Ah, pues yo los obedezco para salvarme y sigo en pecado. No, 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 no mezcla una cosa con la otra. Bíblicamente esa ecuación es falsa. En la Torá Israel primero fue redimido y después recibió las instrucciones. Yahweh libera a Israel de Egipto por gracia y poder, no porque se lo merecían, porque ellos no practicaban los mandamientos. Ellos estaban siendo víctimas del faraón. Ellos lloraban y sufrían, pero ellos no honraban al Eterno en todo el sentido de la palabra, tal vez con algunas oraciones, tal vez con algunas cosas que habían aprendido, pero lo que más había en la mente de todo el pueblo de Israel mientras fueron esclavos en Egipto era la religión de Egipto, la idolatría de Egipto. Por eso fue que Yahweh, cuando los liberta con mano dura a través de Moisés, los envía a un desierto, porque el desierto era para desintoxicar al pueblo de Israel de la cultura y los malos hábitos y la idolatría que había nacido en sus corazones a través del tiempo que vivieron en Egipto. O sea que el desierto es el proceso que Dios usa para sacar el Egipto dentro de ti. Por eso es que primero el Señor los liberta, pero después es que entonces le envía los mandamientos, que fue cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, en el desierto, subió, el Padre le dio los mandamientos, ahí hizo un pacto con su pueblo, pero cuando bajó se encontró que el pueblo estaba en adulterio, estaba idolatrando el becerro de oro, sustituyeron a Dios por un becerro de oro. Eso le dolió en el corazón a Dios y Moisés se molestó tanto que rompió las tablas como sinónimo interpretativo de que así mismo se le rompió el corazón al Eterno. Imagínate que tú estés haciendo todo lo posible por ser fiel a tu pareja y de momento te encuentras que tu pareja te falló. Eso fue lo que exactamente pasó en el monte Sinaí. Pero aún así el Señor los pudo haber destruido a todos, pero les dio la oportunidad de qué? De poderle dar otros mandamientos adicionales que fueron los 613 mitzvot adicionales, que fueron mandamientos difíciles de hacer para que ahora con una prótesis pudieran hacer sacrificios de animales y todos los años un sacerdote en representación del pueblo
matar animales, derramar sangre, todo eso era tipificación de lo que iba a ocurrir más adelante con el sacrificio del Mesías Yeshua, que iba a derramar su sangre por nosotros. Por eso es que ya no debe haber más sacrificio. En Israel ya no hay más sacrificio. Porque Yeshua sustituyó, y aunque en Judá, aunque en Israel tierra, los judíos, hay muchos de ellos que no creen en Jesús como Salvador, no creen en Yeshua como Salvador. Creen que Yeshua fue un profeta, pero ni lo mencionan en la Torá. Ellos están esperando todavía su Mesías. Por eso es que va a aparecer un falso Mesías, que es el anticristo, donde los va a engañar. Pero eso es más profundo y no quiero entrar en aguas más profundas. Así que vamos con el resumen. La Torá presenta los mandamientos como vida y sabiduría. Por eso es que el Eterno dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida y también guardarás para que te vaya bien. Deuteronomio 6:24 y Deuteronomio 30:19. O sea que los mandamientos no son cadenas, no son peso ni equipaje sobre tus espaldas, son dirección. David, el rey David lo confirma, la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Y cuanto más, y cuanto amo yo tu ley. Si la Torá fuera maldición, David no hablaría así. Eso está en el Salmo 19:7 y eso está en el Salmo 119:97. ¿Qué dice Yeshua respecto a esto? Lo más directo posible. Él se lo dijo a los religiosos de su tiempo y a los discípulos. No penséis que he venido a abrogar la ley. Abrogar significa a cancelar. ¿Qué ley? La de los mandamientos, no la ley de los sacrificios. Son dos tipos de ley. La ley de los sacrificios era la que se necesitaba para que el pueblo recibiera el perdón de pecados todos los años. Por eso hacían sacrificios de ovejas y holocaustos. Yo no hablo de esa ley. La ley que Jesús está hablando aquí en este versículo, en Mateo 5:17, es la ley de los mandamientos. No robar, no adulterar, no fornicar, no hablar mal del prójimo, guardar el Shabbat, no idolatrar, no hablar falso testimonio en contra de tu hermano, no desear lo ajeno. Ya vamos a tener una clase respecto a eso. Vamos a explicar los mandamientos uno por uno y cada mandamiento lo vamos a poner en práctica cada semana para que usted vea cómo usted va a ser transformado y Dios le va a abrir puertas. ¿Qué dice Yeshua? No penséis que he venido a abrogar, o sea, no he venido a cancelar la ley, he venido para abrogar. No he venido, perdón, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, no he venido para cancelarte lo que te da vida. Te he venido a demostrar el ejemplo de cómo cumplir. Eso es lo que está diciendo Yeshua en Mateo 5:17 al 19. Y remata, el que haga y enseñe estos mandamientos será grande en el reino. O sea que cuando usted enseña los mandamientos del Señor en el reino de Dios, usted será una persona de privilegio en la eternidad, en el reino que se avecina. Usted va a tener privilegios que otros no van a tener. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Esa es tu salvación, que tú creas en el Mesías, pero cuando guardas los mandamientos te califica a un escalón más arriba. Por eso es que él dice, el que haga y enseñe estos mandamientos será grande en el reino. Además, Yeshua define amor con obediencia. Si me amáis, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. La pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos que yo guardo y cuáles son los mandamientos que no entiendo y no aplico? O simplemente tu carne te dice que no los hagas porque no es para ti, es para el pueblo de Israel o para los judíos. No, tú aceptaste al Mesías, te toca todos los mandamientos porque ahora tú eres parte del pueblo Kadosh. Kadosh significa santo. Ahora tú eres un pueblo santo, ahora tú eres una nación santa, tú eres real sacerdocio, tú eres parte de los hijos del reino de Yeshua en el milenio y en la eternidad. El milenio todavía no ha pasado. Y Juan lo refuerza en la Biblia, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no hacen daño. Sus mandamientos no hacen daño. Los mandamientos del rey te dan estatus,
te dan protección a las maldiciones, porque es lo que hace que te cubra, porque cuando obedeces, tú le dices al Padre, estoy bajo tu sombría, estoy bajo tu cobertura, estoy bajo tu shequina, estoy bajo tu cobertura, y eso es lo que te da gracia y favor. Entonces, ¿por qué muchos cristianos sienten que obedecer es volver atrás? ¿Por qué se les enseñó una gracia sin formación? Pablo nunca predicó libertad para pecar, predicó libertad del pecado. Por eso es que él pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Define el propósito de la gracia. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Ahí te dice, no, pero estamos en tiempo de la gracia. Sí, pero si Adán y Eva, después de pecar, no hubiesen tenido gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? No hubiera civilizaciones, no hubiera humanidad. Si Noé, cuando Dios le dijo que creara un arca, no hubiese tenido gracia de Dios, ¿dónde estuvieran las generaciones? ¿Dónde estuvieran los humanos? No se hubiese salvado nadie. O sea que hubo gracia para Noé también. Eso de que la gracia es después de Jesucristo, no. Eso es mentira. La gracia siempre ha existido, pero la gracia ha existido, existió en el tiempo antes de Yeshua para la gente que obedecía. No fue Noé obedeció al Señor, hizo el arca. Abraham obedeció al Señor, salió de su tierra y su parentela. Se fue al desierto sin dirección mental, pero con dirección espiritual. Te estoy hablando de que no fue con una idea de hacia dónde iba humanamente. Él le creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal al desierto, te voy a mostrar. Y él le dijo, Señor, te voy a donde tú digas. Recogió su familia, se fue a caminar, se fue al desierto, allí acampó, esperando en la provisión, esperando en que el Padre le iba a revelar hacia dónde iba a ir. Muchas veces nosotros estamos esperando una confirmación de Dios de algo que le estamos pidiendo, pero Dios no te da la confirmación porque ya Él te habló. ¿Cómo es eso? Que Dios tiene que estar todos los días dándote confirmaciones para que tú seas obediente. Hay gente que espera que haya 2, 3, 4, 5 confirmaciones para hacer algo que ya Dios le dijo, lo puedes hacer. Y por eso se quedan estancados, no avanzan. No porque Dios no quiere entregarle su tierra prometida, no porque Dios no los quiera prosperar, es que no han obedecido lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ya les dijo que tenían que hacer. Y Dios no te va a volver a hablar hasta que tú no aprendas a escuchar y obedecer. Lo que Él te dijo que tenías que hacer, hasta que tú no lo hagas, Dios no te va a volver a hablar. Entonces, sí hay gracia de Dios, pero la gracia es un regalo, porque nadie merecía la salvación, pero Él quiso salvarnos. Obediencia no es legalismo. Legalismo es obedecer para comprar a Dios. Y obediencia bíblica es respuesta de tu corazón transformado. El legalismo es donde hay gente pactando con dinero para que Dios le dé milagros. Yo a veces veo estos programas y lo voy a decir aquí, Cash Luna es un ministerio apóstata totalmente. Muy bonitos que hablan, pero no edifican, no enseñan la Torá, no enseñan a obedecer los mandamientos, no te hablan de la vida eterna, todo es dinero, dinero. Bueno, el nombre del mismo es cash. Cash en español es dinero, efectivo. No me gusta hablar mal, pero la Biblia dice que no juzguemos a menos que sea con justo juicio, y el justo juicio es con justicia. Y si alguien no está practicando la justicia y está enviando a mucha gente a la perdición con otro evangelio, con otro conocimiento, eso sí yo debo juzgarlo, porque juzgar el pecado no es pecado, es alerta y protección para que abran los ojos. La Biblia dice en Efesios 2 del 8 al 10, por gracia soy salvo, no por obras, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Primero gracia, luego obras como fruto. Fuimos salvados, fuimos alcanzados, fuimos salvados por gracia, porque el Señor quiso. Pero ahora, al ser salvado, el Señor nos introduce al árbol original del olivo. Somos hechura de Él, somos parte de su pueblo. Eso es lo que significa. Somos parte de su creación con su
identidad, con el sello certificado de que tú eres hijo, hija del Señor. Y ahora, como has sido lavado con la sangre del Mesías Yeshua, ahora tu vida tiene que comenzar a ser diferente porque el Espíritu Santo llega a tu vida y Él es quien te dice qué hacer, qué no hacer, qué hablar, cuándo callar, cómo moverte en el Espíritu. Y Él es el que va a poner la provisión en tu vida para que tus acciones buenas traigan buenas obras, traigan buenos frutos. Por eso es que dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Si usted conoce una persona para unirse en pareja y esa persona no tiene buenos frutos, usted sabe que ese árbol es un árbol como el que estuvo en el Edén. Es un árbol que no debes comerle su fruto porque te va a pasar lo mismo que le pasó a Adán y Eva, que perdieron el privilegio de estar en el paraíso. ¿Usted quiere saber si a una persona le conviene para unirse en familia? ¿Usted quiere saber si a una persona le conviene para hacer negocio? Mira sus frutos. Conoce su trayectoria, identifica sus cosas que ha hecho en el pasado. No para juzgarle y tirárselo en la cara, para que estés alerta y que no seas engañado. Y sobre todas las cosas, que es lo más importante, ora al Señor. Dios te va a mostrar si el fruto de esa persona es bueno o es amargo. Ahora, ¿para quién fue dadas las instrucciones? Vamos acá, volvemos al tema. ¿Para quién fue dadas las instrucciones? ¿Para quién fue dada los mandamientos? En Éxodo 12:49, Yahweh declara, una misma ley será para el natural y para el extranjero, o sea, para el pueblo de Israel por ADN, pero también para el extranjero, porque cuando salieron de Egipto salieron también extranjeros. Y el número 15:16 dice, un mismo estatuto para vosotros y para los extranjeros. Esto significa que nos toca los mandamientos de papito. Esto no significa que todos aplican todo igual en todo tiempo. Hay mandamientos ligados al templo, al sacerdocio, que ya eso no aplica porque el Mesías ya sustituyó la ley de los sacrificios. Pero sí significa que la Torah es el marco del pueblo del pacto. ¿Qué pasa cuando aceptamos al Mesías? Somos incorporados al pueblo y llamados a santidad. Por eso es que dice en Levítico 19:2, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué es para ti la palabra santo? La palabra santo en hebreo es kadosh. Y kadosh significa una persona separada, limpia, pura, separado del impuro, separado. En resumen, el cristiano, el que obedece la Torah, el que obedece los mandamientos, no obedece para ser salvo, obedece porque fue salvado y ahora aprende a amar como Yeshua ama. Mira qué interesante y qué lindo es esto. Por eso es que dice la Biblia que los mandamientos no son una carga, porque tú los obedeces por amor, porque sabes que fuiste alcanzado por misericordia, porque fuiste alcanzado con salvación a través de Yeshua. Entonces no digas nunca, yo no puedo hacer esto porque después me meto en problemas y después no tengo participación en la iglesia. No, no, no. Tú obedeces al Señor y no haces el pecado porque tú respetas a Dios, respeta al Eterno. Porque el que peca deliberadamente para sí trae juicio. Por eso es imposible que una persona después que tiene la mente de Yeshua, que se está entrenando con el conocimiento, siga siendo la misma persona de siempre. Algo tiene que ocurrir en tu vida, algo tiene que despertarse en tu corazón, algo tiene que dejarse atrás, porque los malos hábitos que te llevan al pecado, tú sabes las consecuencias. Hacer lo mismo, volver al mismo lugar de antes, volver a practicar los mismos pecados de antes, volver a arrastrarte otra vez por el mismo lugar donde caminaste, que te dolió y que tú sabes que no te conviene estar porque te deprime y te sientes sola, te sientes vacío, te sientes sin fe, sin esperanza. Por eso es importante aquí en el módulo 3 entender que nosotros no predicamos un evangelio de religión, predicamos un evangelio de sanidad a través del contexto claro de la escritura, a través del mensaje hebreo, porque Yeshua era hebreo. Yo predico un Yeshua
yo llevo el evangelio de Yeshua, porque Yeshua es el nombre con lo cual María lo llamó, el nombre que le puso Yahweh a él, que significa salvación. La iglesia romana católica le puso al Hijo de Dios la palabra Jesús. La palabra Jesús en griego es una palabra griega, no hebrea, no significa salvación, significa el dios Zeus, el dios del sol, Jesús. Significa, cuando lo buscas en el Strong, hay un diccionario que cambia las palabras de hebreo y de griego a español. Jesús significa una traducción, ahí va el caballo, pero viene del latín, de la palabra Zeus, que era el dios sol. ¿Y cuándo era que Constantino, el que cambió el sábado por el domingo para día de reposo, se reunía en las iglesias? Él y creó un edicto para cambiar el día del sábado por el domingo, o sea, opacar el Shabbat, para que la gente fuera a la iglesia los domingos en memorización y elogio del dios Sol. Por eso el dios Sol, que viene de la palabra Zeus, Jesús, Zeus, en latín y en griego, aunque usted lo llama con una dirección de enfoque hacia el Mesías, lo llama con un nombre pagano, y eso Dios no te lo cuenta mientras no lo conoces, pero cuando lo conoces viene el conocimiento. Ya ahí tienes que despertar y crear el hábito de decirle Yeshua como realmente se merece. Y yo no busco contienda, ¿verdad? Y crear contienda nunca, yo nunca discuto con... Si la gente lo quiere seguir llamando a Jesús, no hay problema. Si tú le cierras la puerta al conocimiento de Dios, eres tú el que algún día Dios te va a preguntar por qué no abriste tu corazón para recibir mi conocimiento, por qué insististe en seguir un estilo de vida de religión. El Padre lo que busca es que recupera, que nosotros recuperemos el entendimiento y el contexto claro de cómo Él se llama realmente, cómo Él quiere que nosotros obedezcamos, qué cosas exactas Él quiere que nosotros hagamos para Él poder tener sus manos santas para bendecirte. Yeshua nació, vivió y enseñó en un ambiente hebreo. Fue circuncidado, en Lucas 2:21 lo establece, guardó las fiestas de Israel, Juan 7, Juan 2:13, asistía a la sinagoga de Shabbat en Shabbat todos los sábados, Lucas 4:16, citaba la Torah constantemente. Cuando alguien le preguntó el mandamiento más grande, Yeshua no inventó una respuesta nueva, citó Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. Yeshua enseñó la Torá, no enseñó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección de Cristo, fueron 320 a 335 años después de la muerte de Cristo que se recuperaron todos esos libros, y la Iglesia Católica, los monjes católicos fueron la que la interpretó y la escribió. ¿Qué enseñaba él en Shabbat todos los sábados en la sinagoga? La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés. Por eso es que él es la Torá viviente, porque él vino a ilustrarnos cómo obedecer la Torá, porque en el tiempo de Yeshua había un sinnúmero de religiosos que le daban cargas pesadas a los seres humanos y la gente no quería saber del evangelio. Lo mismo que pasa en este tiempo moderno, donde muchas veces confundimos santidad con otros elementos físicos, con otros elementos estructurados por religiones que hacen que el corazón de mucha gente se dañe, se sientan ofendidos o se sientan juzgados y no quieran visitar la iglesia porque se van a sentir juzgados, como el que se hace tatuaje. Si se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Ok? Los tatuajes, Dios no autoriza que hagamos tatuajes en nuestras pieles. Pero si alguien se arrepiente puede haberse tatuado, el Señor lo sigue amando, el Señor lo puede usar, el Señor lo puede levantar y lo puede incorporar a su pueblo santo porque se arrepintió y ahora quiere obedecer.
Pastor, y si el que mató a mi hijo en un accidente de auto se arrepiente, merece el perdón de Dios. Yo no lo perdono. Usted está mal. Tiene que perdonar. Porque si se arrepiente esa persona, aunque haya pasado lo que haya pasado, el Señor lo va a perdonar. Esto es difícil, amado. Se lo habla a una persona que perdió un hijo en un accidente de auto. Hay que perdonar. Hay que poner en práctica los mandamientos. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Aquí se define una relación con el Mesías. Amor que se demuestra en obediencia, no solo en emoción. Porque cuando estamos contentos, todo el mundo adora a Dios, pero cuando viene la prueba, ahí es que se separan los que son hijos a los que son rebeldes. Porque el que no ama a Dios se aparta del Señor. Pastor, pero yo amo a Dios y me aparté de Dios. No, no me digas eso, porque no se lo voy a creer. Cuando tú amas a Dios, tú luchas por permanecer. Tú puedes caerte, pero vuelves y te mantienes, te levantas otra vez. Pero irte al mundo, al desperdicio, no. Si tú hubieses amado al Señor, tú no hubieses pensado de esa forma. Tal vez antes no lo amaba, pero ahora está entrando el conocimiento y ahora estás aprendiendo a amar. Ahora sí, porque estás regresando, porque estás entendiendo lo que antes no entendía y ahora sí, estás empezando a obedecer los mandamientos. Ahora sí, el Señor está viendo que tú lo empezaste a amar. La misión del Mesías incluye restauración. Los profetas anuncian que Yahweh reunirá a su pueblo disperso. Estamos dispersados. Por eso es que cuando escuchaste a Dani Valga hablando en TikTok, algo te hizo detenerte en el live porque yo soy humildemente, para la gloria del Señor, un líder de las raíces hebreas, porque Yeshua enseñó raíces hebreas. Y él respalda nuestro ministerio para su gloria, porque no es mi palabra, es la palabra de él a través de mis labios. Pero algo despertó en tu corazón porque tú has sido señalada con amor, has sido escogida con amor, has sido separada por amor. Hay algo interno dentro de ti que no te mezclaba, que no te hacía sentido dentro de una religión donde tú estabas y ahora estás despertando otras áreas que sabes que el Señor te las ha confrontado por la palabra, que estás aprendiendo y estás comprendiendo cómo amar al Señor. Tú eres parte de ese pueblo dispersado en las naciones. Por eso fue que Jesús envió a sus discípulos a llevar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 16. Y tras la resurrección, abre la puerta a todas las naciones, Mateo 28-19. Esto no cancela Israel, expande el alcance del pacto como siempre estuvo profetizado. ¿Qué es la vida eterna? Porque esto no se trata solamente de ahora. ¿Por qué tú crees que Yeshua le dio una orden a sus discípulos y por todas las naciones predicando este evangelio a toda criatura? El que creyere será bautizado, mas el que no será desechado. ¿Por qué el Señor dio esas instrucciones? ¿Por qué? Porque hay una vida eterna. El que muere en Cristo no está perdido, está en espera de la resurrección como Yeshua que resucitó. El primero que resucitó fue Yeshua. El primero. Los demás están ahora mismo, si se fueron con el Señor, están durmiendo, están en descanso, esperando el día de la resurrección. Los que están perdidos, están perdidos. Pero los que están en espera, están dormidos esperando la resurrección. ¿Qué es la vida eterna? Yeshua lo define con precisión. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Yeshua. Juan 17:3. No es solo duración, es relación y verdad. La escritura conecta vida eterna con perseverar en justicia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo dice la Biblia. Los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Para siempre es para siempre. Apocalipsis muestra el criterio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Según la palabra, Apocalipsis 14:12 dice que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua son los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua y creen en Yeshua como Salvador son los santos. Esto no tiene que ver con apariencia, esto tiene que ver con relación, intimidad con el Eterno. Porque cuando tú vives en santidad, vives santo, ¿qué es lo que te hace santo? Cuando obedeces los mandamientos, cuando no hablas mal del prójimo, cuando no hablas mal del que
que te está haciendo la vida imposible, sino al contrario, oras para que se les sea revelado el sol de justicia, para que aprendan a entender el camino de la verdad y la libertad. Fe sin mandamiento no existe, ni mandamiento sin fe, sino ambos como expresión completa. ¿Quiénes no entrarán en la eternidad? ¿Quiénes no van a ser salvos? La Biblia dice sin ambigüedad, son los cobardes, los incrédulos, los idólatras y todos los mentirosos. Apocalipsis 21:8. Y Pablo añade que la práctica persistente del pecado sin arrepentimiento excluye del reino. Eso está en Primera de Corintios 6:9 al 11, Gálatas 5:19. Y la Torá ya lo advertía. Vivir en rebelión trae separación. Eso está en Deuteronomio 28. Vivir lejos de los mandamientos, incluyendo el Shabbat, incluyendo el guardar el día de reposo, es vivir en rebelión. Es vivir en una relación de religión, no una relación de intimidad con la verdad. Deuteronomio 28, del verso 1 al 15, te dice cómo vivir en santidad, cómo vivir cercano a la obediencia de los mandamientos y a sus estatutos, los efectos positivos cuando obedezco, pero también dice del verso 15 en adelante las maldiciones que hay cuando desobedezco cualquiera de los mandamientos del Señor. Entonces, en este módulo estás despertando porque obliga al cristiano a preguntarte, ¿mi fe es bíblica cultural? Conocer a Yeshua con su contexto hebreo no quita salvación, profundiza la obediencia y alinea la vida con la eternidad. Hay gente que no quiere saber nada de lo hebreo. Si asimismo algún día estarán de frente al hebreo más grande que es Yeshua, y también Yeshua te dirá lo mismo que le dijiste a él. Te dirá, si haces las cosas bien, te dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero si no, te dirá, salid de mi presencia, hacedores de maldad. Salid de mi presencia, hacedores de maldad. Señor, si en tu nombre echaba fuera demonios, profetizaba, predicaba, salid, yo no os conocí. Salid, hacedores de maldad. Cuando busques en el diccionario Strong, ahí no dice hacedores de maldad. Ahí dice quebrantadores de la ley, quebrantadores de los mandamientos. Salid fuera de mi presencia, quebrantadores de mis mandamientos. Eso te está descalificando. No obedecer te está poniendo en una posición peligrosa porque los mandamientos te cubren, te dan la santidad. La salvación de Yeshua es un regalo, pero para yo retenerla tengo que vivir en santidad. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a ver si alguien me entiende. Ya estamos terminando. Vamos a avanzar ahora. Marca el 555 si lo estás entendiendo, amado. 555 si lo estás entendiendo, si estás conmigo. Amén, Rosa, gracias. Denise, gracias, 55. Muy bien. Excelente. Interesante, ¿ah? Muy bien, Joana. Qué bueno, gracias, 55. Muy bien. Aquí lo importante es entender, amado, la conclusión de ese módulo. Sin obediencia no hay santidad. Sin mandamientos que yo aplico no hay santidad. No hay demostración de amor hacia Dios. Eso es todo. Módulo 4. ¿Quién cambió el nombre de Yeshua por Jesús? El valor bíblico del nombre y la agenda de confusión. Aquí hay que enseñar con equilibrio. El poder no está en la pronunciación de sílabas perfectas, sino en honrar la identidad y la verdad del Dios revelado. El nombre de Yahweh es torre fuerte. A él correrá el justo. Lo dice en Proverbios 18:10. Se refiere al nombre del Eterno. Y el Mesías fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No le dieron Jesús, le dieron Yeshua. Mire la importancia de orar en el nombre de Yeshua. Cuando tú dices Yeshua en tu oración, tú conectas el cielo y la tierra con tu oración. Cuando dices Jesús, muchas de esas oraciones, aún sin el conocimiento, no suben a la presencia porque sube contaminado con una certificación. Es como si usted firmara un cheque
con otro nombre del que está autorizado para cambiarlo. Firmar un cheque con otro nombre del que autoriza cambiarlo, con otro nombre. Pero ya cuando llega el conocimiento, el Padre va restaurando esto y ahora tú empiezas a orar con el nombre de Yeshua, tú estás enviando una señal al Padre que tú estás obedeciendo porque ahora tú sabes que se te fue revelado y ahora tú quieres obedecer por amor. Ahora tú lo quieres llamar como Él se lo merece, como Él es. El nombre de Yeshua significa autoridad y señorío. Eso está en Filipenses 2, del 9 al 11. En cuanto al cambio lingüístico, los hombres bíblicos, al pasar de hebreo a griego, latín, sufrieron adaptaciones. La clase no debe convertirse en una condena. Esto no es una clase de condena, es de abrir los ojos. Porque Dios responde al corazón humilde. Cuando aceptamos su verdad, somos humildes, amados. Pero sí debemos enseñar que debemos volver a Yeshua, ayudar a reconectar al Mesías con Israel, la Torah y las profecías, hacerlo parte de nuestro corazón. ¿Cuál es la agenda del mal? La escritura muestra que el enemigo trabaja por distorsión, para confundir, para mezclar y sustituir cosas. Sustituir lo puro por lo impuro. Desde Génesis 3, la estrategia es cambiar la palabra. Cuando le dijo la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho que si comes del árbol del bien y el mal, morirás. ¿No será que serás igual a los dioses? ¿Ustedes se acuerdan? Y Pablo advierte de otro evangelio, en Gálatas 1, del 6 al 9, y de otro Jesús, otro espíritu. Segunda de Corintios 11:4 no habla de un nombre solamente, habla de una versión adulterada del Mesías. Cuando la fe se desconecta del contexto bíblico, fácilmente se vuelve tradición humana. Y aquí es donde empieza el peligro, porque entonces desde aquí, sepas o no lo sepas, hay un atraso espiritual. Hay cosas que Dios te va a contestar por misericordia, aunque le llamaste Jesús, pero Dios sabía que no tenías conocimiento. Él te pudo haber respondido. Él te atrajo con amor, pero ahora se te está revelando. Ahora te está diciendo quién es Él verdaderamente para que tú lo ames más. Entiendas que esta revelación no se revela a cualquier persona. Esto es para algunos escogidos. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú eres una escogida. Por eso estás aquí. Por eso es importante que te conectes a estas clases y que no sigas dando excusas. Y yo sé que los que estamos aquí somos responsables, pero hay gente en el grupo que están dando excusas, muchas excusas. No hablo de hermanitas que no tienen internet, no hablo de hermanitas que están trabajando o que van a la iglesia en un momento dado. No, no hablo de esas personas. Hablo de personas que dan excusas por allá sin que el pastor escuche para seguir justificando su forma incorrecta de vivir, aferrándose a dogmas humanas, a mandamientos humanos, no los de Elohim. Porque cuando Dios te cita, tú y yo deberíamos escuchar y entender que debemos asistir. La maldición se manifiesta en la desobediencia, pero la provisión y la bendición se manifiesta cuando decidimos obedecer. Por eso Yeshua confronta tradiciones que invalidan el mandamiento. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Porque Yeshua dice esto en Marcos 7, 8 al 13. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Está hablando de las paganidades, está hablando de las fiestas puestas por el hombre que sustituyen las fiestas de Israel. El problema no es la cultura, es cuando la cultura reemplaza a la obediencia y a lo que Dios nos dejó como herencia para aplicar en nuestra vida y poder obedecer. En este módulo queremos enseñarte a caminar con mansedumbre, con firmeza, sin juzgarte, pero diciéndote la verdad para que tus ojos sean abiertos. No usar este tema como que nosotros somos las personas que más sabemos. No, al contrario, toda esta revelación vino por misericordia de Dios para mi vida y yo no puedo morir con ella. Tengo que llevar este evangelio sano, limpio, sin mancha, sin arruga, sin levadura, para que te transforme tu vida, porque a través de tu transformación y tu testimonio, mucha gente va a ver que hubo un cambio en tu vida, te va a preguntar qué estás haciendo para estar ahora en otro nivel de altura, qué estás haciendo que te ven ahora sonriendo, qué estás haciendo que ahora te ven más sana, más llena de luz,
Y tú le vas a decir, es que conocí la Torá del Rey de Reyes, Yeshua, es que conocí a llamarlo como mi Señor, como mi Salvador, y ahora es imposible que yo siga viviendo como yo antes vivía, que siempre terminaba en el mismo lugar. Todo se trata de la restauración de la casa de Israel, la restauración de tu casa, la restauración de tu familia, la restauración de tus hijos, la restauración de tu corazón, la restauración de tu sanidad espiritual y sanidad física. Todo tiene que ver con tu conexión, cómo reconectas ahora con la verdad, con tu Mesías, que es Yeshua, que es tu Salvador. El objetivo es que el creyente ame la verdad y no viva manipulado por sistemas religiosos que te mantienen atado, esclavo, a que si no haces esas cosas, te miran mal en la iglesia. Si no cumples con esto otro, que Dios no lo autoriza, pero son normas humanas. Ay, ahora te tiro para el lado, ahora no te hablo. ¿Qué es eso? Ahí no está Dios. Cuando tú conoces la verdad de los mandamientos, te impulsan a amar, te impulsan a perdonar, te impulsan a tener misericordia, te impulsan a ser una persona que escuche más de hablar, es una persona que se apiada del necesitado, que se detiene a escuchar a las personas. Eso es lo que te va a hacer libre, libre. Tu obediencia, tu testimonio, tu manera de vivir, un estilo de vida diferente al que antes cargabas y vivías con consecuencias. Libertad no es hacer lo que quiero, es poder vivir en las escrituras, en la santidad que Dios demanda, en la verdad sin confusión, en la verdad que te hizo libre, en la verdad que te está cambiando y te hace ser una persona diferente, llena de luz y llena de ganas de vivir. Aquí en este módulo enseña a tus alumnos a enfocarse en lo esencial, honrar al Mesías, obedecer su palabra y restaurar su identidad. El nombre es una puerta hacia la raíz produce fruto. El Shabbat, pacto eterno, descanso, santidad y señales del reino. El Shabbat no es un detalle judío, es una institución del Creador. Antes de Israel como nación ya existía el Shabbat en la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, reposó en qué? En el séptimo día. Luego en los 10 mandamientos, Yahweh lo establece como memoria y pacto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso está en Éxodo 20. Ahí están los mandamientos, amado. Escudriñalos. Deuteronomio agrega otro énfasis, recordar la liberación. Deuteronomio 5:15. Shabbat es creación, es redención, descanso, porque Dios es creador y porque Dios es libertador. Dios quiere que separes este día para que aprendas su palabra. Dios quiere que descanses y que entiendas que no todo puede ser trabajo, que tienes que depender y confiar más en Él que en tus mismas fuerzas y habilidades dentro del campo laboral. ¿Para quién es el mandamiento? Ah, eso es para los judíos. No. Éxodo 20:10 dice, y los profetas anuncian que extranjeros que abracen el pacto honrarán Shabbat y serán bendecidos. Y serán bendecidos. Cada vez que aplica el Shabbat será bendecido. Bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo. A los hijos de los extranjeros los traeré a mi santo monte. Isaías 56, 2 al 7. Esto es decisivo para cristianos. La Biblia profetiza que gentiles guardarían Shabbat como señal del pacto, amado. Nos toca vivirlo. Siento la presencia del Señor. ¿Qué se hace en Shabbat y qué no? El principio central es santificar, apartarte del ruido, apartarte de las cosas laborables, apartarte de tantos videos que no te dan crecimiento en YouTube, cesar tu obra, apartar tu pie de hacer tu voluntad, llamar al Shabbat delicia, al día de honrar al Dios de Israel, en la práctica de orar con adoraciones, buscar la manera de aprender como estás hoy aquí, que estás en obediencia, descansar, relacionarte con tu familia, tener misericordia. Yeshua mismo enseñó que es lícito hacer el bien en Shabbat. Eso está en Mateo 12:12. Y sanó en Shabbat para revelar el corazón del Padre. Los escribas y los fariseos de aquel tiempo lo querían juzgar y lo querían crucificar porque él sanaba a los enfermos. Y el Padre dice que el Shabbat no está por encima del hombre. Dios hizo el Shabbat para que el hombre lo obedeciera, pero no es que si tienes una emergencia con un familiar enfermedad o alguna emergencia que tienes que salir al hospital porque no puedes guiar auto, porque estás en Shabbat, no vas a llevarlo al hospital y vas a dejar que se muera. No, eso sería un Shabbat legalista entonces y sin amor.
¿Por qué el Shabbat te enriquece cuando lo vives? Porque el Shabbat reordena prioridades, sana ansiedad y te recuerda que la provisión viene de Dios, no viene de tu esfuerzo solamente. Maná es el ejemplo, doble porción del sexto día y descansó el séptimo, Éxodo 16. Shabbat es un acto de fe. Yo puedo detenerme porque Dios gobierna. Yo puedo detenerme cada vez que yo entro en Shabbat porque Él es el que suple todas mis necesidades. Yo le demuestro a Dios que yo dependo de Él y no de mi propia fuerza. Y que estoy hablando y siento la presencia de Dios porque Dios me está ministrando a mí también. Yo puedo parar, recesar en este día porque mi confianza está puesta en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que no se duerme, el que siempre me cuida, el que siempre ve y al final de cada proceso te suple y no te deja en vergüenza. Shabbat no es una regla, es un altar semanal donde el creyente declara, pertenezco al Dios de Israel y camino en su ritmo. El bautismo, ya ustedes saben que muchos cristianos han sido bautizados sin entender qué ocurrió espiritualmente. No conocen que hay una transición legal, espiritual que se manifiesta en el mundo actual. No entienden que el bautismo es la muerte y la resurrección a una nueva identidad. Pablo lo explica, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 al 4. Eso es el lenguaje de cambio de estado. Antes muerto en pecado, cuando entraste al agua, saliste, ahora eres un ser, nueva criatura, vivo, listo para adorar, para servir y contribuir al reino de Dios. ¿Por qué se conecta con adopción? Porque el evangelio es rescate de tu familia. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso está en Romanos 8:15. El bautismo es la respuesta pública y espiritual a la adopción. Declaras lealtad al reino y entras a la casa del Padre. Es decir, antes estaba muerto en pecado, ahora en el agua salí para nueva criatura, para ser parte de los hijos del pueblo Kadosh, el pueblo santo del Dios de Israel. El ejemplo de Yeshua es central. Cuando fue bautizado, el Padre declara, cuando salió de las aguas, ahí salió la revelación de la palabra del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 3, 16 al 17. Ahí se revela la paternidad. Cada vez que tú eres, cada vez que alguien es bautizado, en el nombre de Yeshua, tú estás diciéndole a Yahweh que Yeshua es tu papá. Ahí es que está la certificación de nacimiento como nueva criatura. Ahí se revela tu paternidad, tu identidad y la aprobación. No porque Yeshua necesitara arrepentirse cuando él se bautizó, sino para establecer un patrón, porque él estaba trayendo el modelaje para las futuras generaciones. Él estaba trayendo el ejemplo. Él vino a mostrar cómo se vive la Torá. Todo lo que él hacía era lo que él quería que hiciéramos. Porque el reino funciona con declaraciones legales. Tú no puedes esperar que Dios se mueva a tu favor sin tú hacer unas cosas antes. Por eso dice que la obra sin fe, o la fe sin obra, perdón, la fe sin obra es muerta. Tú crees, pero tienes que hacer tu parte para que haya una declaración legal física para que entonces Dios apruebe en obediencia y te alcance la bendición. Si tú no eres recto de acciones, tampoco lo será aunque lo diga, cuando lo diga, porque si tus acciones no van en coinonía con lo que dices, tú eres uno más de lo que ya existe, que todavía no ha nacido de nuevo, como Nicodemo, que no entendió porque pensó carnalmente cuando le dijo Yeshua, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y él le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Yeshua le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Aquí hay un misterio de impacto que yo quiero que escuche antes de terminar esta clase. Quiero que escuche y aprenda. Aquí hay un misterio para entrar al reino. Cualquier persona que quiera ser parte del pueblo Kadosh, santo, escogido del Señor, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer del agua y del espíritu? ¿Qué significa eso? Cuando naces del agua es un nuevo nacimiento, está diciendo que tienes que ser bautizado. Y del Espíritu significa que después que tú seas bautizado, cuando comienzas a obedecer los mandamientos,
llega sobre ti el Espíritu Santo, que es el que te dice qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, cómo no vivir y cómo mantenerte limpia, limpio, separado del ruido, separado del pecado, para que entonces puedas entrar al reino. Tú solo no te vas a poder salvar, tú solo no te vas a poder salvar, tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. Todos necesitamos, todos estamos en este proceso, todos estamos aquí. Y para Él, por Él y para Él. En Hechos se ve la práctica apostólica, arrepentidos y bautícense en cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, y también los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41, palabra, fe y obediencia. El bautismo es puerta de inicio, no graduación, es puerta de inicio para cosas grandes, para ejercer un ministerio, para tener una buena familia. Este módulo te persuadiza, te confronta para que tú examines tu corazón para ver si estás viviendo como un hijo real que confía en Dios o como un huérfano que no sabe quién es tu papá. El bautismo anuncia, ya no soy mío, ya yo no me mando, ahora pertenezco a Yahweh, camino como Él quiere que camine, camino obedeciendo, camino en santidad. Y por último, para terminar, el módulo 7, estuvimos enseñando durante estos 3 meses, en estas doce clases, todo lo que te he mencionado, y por último, sabes que fueron las últimas 2 clases de conocer las fiestas de Israel, que no son fiestas judías, sino convocaciones del reino y el llamado a salir de Babilonia, porque todo lo que hemos adoptado en estas fiestas navideñas, San Valentín, todas esas son fiestas que tienen trasfondos, raíces paganas que se han traído de siglo en siglo y que son las mismas que el Señor dice en su palabra que debemos salir de esa fiesta. Las fiestas de Yahweh son solemnes, son de bendición, son convocaciones santas, son citas divinas que Dios te manda para que las obedezcas. Porque ¿cómo Dios puede saber que tú eres un hijo o una hija de Él si tú no escuchas su voz o si la escuchas y no la obedeces? Entonces no son fiestas judías, son de Yahweh, son citas proféticas donde el pueblo se alinea con el calendario de Dios, porque el calendario del reino de Dios no es el calendario de nosotros como humanos. Las fiestas enseñan redención, santificación, resurrección, primicia, espíritu, Torah escrita en el corazón, cómo aprender a vivir una vida de santidad, de arrepentimiento continuo, de expiación y morada con Dios. Son un mapa del plan de salvación y te tengo que decir, en el milenio todo el mundo que recibió la marca del Mesías Yeshua y la salvación tiene que vivirla. Yeshua estará con nosotros y Él nos enseñará. El problema es que Roma cambió todo. No es un eslogan, es un patrón histórico y espiritual. Sustitución del calendario bíblico por tradiciones imperiales y mezcla de fe con costumbres ajenas. Yeshua ya había advertido, tradición humana puede invalidar los mandamientos. Tengan cuidado, el Señor lo dijo en Marcos 7:8 y en Apocalipsis. Babilonia representa un sistema de mezcla, comercio espiritual y engaño. Y el llamado final es claro, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Ese texto no es para asustar, es para purificarte, es para que no te contamines, es para que no pierdas dirección, es para que no pierdas tu identidad y tu salvación. Las fiestas no son folclore, no son fiestas normales, son fiestas de impacto, de bendición, son identidad y entrenamiento profético. Salir de tradiciones sin base bíblica no es fanatismo, es obediencia que te reconecta al diseño del Padre Celestial. Yo creo que todos estamos aquí, por Dios y para Dios. Y todos estamos aprendiendo. Porque mientras más yo enseño, más entro en aguas profundas. Me encanta enseñar. Yo espero que esta clase te haya ayudado, te haya dado visión, haya aclarado tus ojos y entiendas que el Padre te escogió a ti desde el vientre de tu madre para que seas una persona diferente, una persona libre de esclavitud, una persona libre en santidad, que con Dios puedes tenerlo todo, pero sin Él
solamente estarás en el mismo lugar. Damos gracias, Señor, por esta clase. Esta clase conlleva que vamos a darle un examen ahora la semana que viene, que habla sobre esto. Va a ser un examen sencillito para que ustedes lo aprueben. Así que los esperamos esta noche a las 10:30 en los TikTok Fly, como siempre hacemos de costumbre. Y ya estará próximamente esta clase grabada. Vamos a subirla en YouTube para que entonces la repasen y la semana que viene lo primero que vamos a hacer es empezar con el examen y así poder irle demostrando a papá Dios que estamos aprendiendo. ¿Qué les parece?